o noches o días. Bueno, a nuestro grupo está compuesto por Daniel Jaimes, Natalia Hurtado, Felipe Martínez y Leonardo Romero. A nosotros nos correspondió abordar a Cassandre, puesto que nos llamó la atención el manejo de su gráfica y la manera en que incluye un valor estético al cartel como medio para fomentar el consumo de un producto, otorgándole rasgos más allá de la propia comunicación del mismo. Pues Cassandre pues es un reconocido artista, bueno, reconocido diseñador gráfico y cartelista, eh, principalmente conocido por ese seudónimo que alude a una sacerdotisa de Zeus de la mitología griega. Sin embargo, su nombre también, pues su nombre completo es Adolphe Jean-Marie Maugon. Él fue un reconocido diseñador gráfico de origen ucraniano, pero de padres franceses. Pasó la mayor parte de su vida en Francia y fue el territorio donde es reconocido por su trabajo, principalmente sus carteles publicitarios. A corta edad él se muda a París en 1915, donde se empieza a interesar fuertemente por el dibujo y el cartelismo, y para 1922 ya ha establecido su primer estudio y empieza a recibir reconocimiento como artista del cartel en el entorno parisino por su póster a Boucheron. En las siguientes 2 décadas, aproximadamente, se convierte en una de las figuras más reconocidas del cartelismo de la época, trabajando para marcas como Jacques Rancière, Duonet, Nicolas, North Express y también el logotipo de Saint Laurent, que permanece hasta el día de hoy, entre otras más. En un punto aproximado a finales de la época de los 30, pues corta esta trayectoria y se dedica al diseño de escenografía y el arte pictórico, retomando el diseño ocasionalmente hasta 1951, y final y desafortunadamente padece una fuerte depresión en 1968 cuando la tipografía Metop, en la que trabajaba obsesivamente, pues es rechazada por su empleador, por lo cual se presume que se quitó la vida. Vale. Pues ya sabiendo un poco de la vida del autor y ya sabiendo los intereses que teníamos un poco sobre la estética y todas estas manejas de técnicas, eh, llegó pues la selección de las obras y la época que íbamos a designar para nuestro análisis. Entonces, como ya mencionó mi compañero, pues hubo una época antes de que fuera su depresión y cayera y se dedicara más que toda la tipografía cuando pasó a vivir a Estados Unidos, que fue su época de mayor auge y precisamente cae en un periodo de tiempo muy interesante que es el periodo entre guerras, un periodo donde residió en Francia y que es especialmente interesante porque empiezan lo que llamarían ellos en su contexto los bellos años o en Estados Unidos los felices años 20, antes de pues posteriormente una crisis económica en la caída del 29 y pues el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, Como contexto, digamos, de un poco de ese momento, pues obviamente eh, Francia es el ganador de la Segunda Guerra Mundial, pero pues enfrenta una gran crisis a partir de estas pérdidas materiales y humanas que había tenido y pues mantiene como una necesidad de estar al pie de las otras potencias, porque ya a raíz de la caída a raíz de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, pues se pasa de una época que se conoce como la época de los imperios, el Imperio Otomano, el Austrohúngaro, a la era de las potencias, ¿no? Que son los que llamaríamos como ganadores de esta guerra, que son Francia, Inglaterra, Estados Unidos, entre otros, y que de alguna manera pues empiezan con todo un tema geopolítico dentro del continente, la repartición de territorios, los avances tecnológicos, digamos, el avance de los medios de comunicación, los periódicos, la globalización, las primeras radios públicas, posteriormente la, la, los canales de televisión, entre otras cosas que permiten como todo ese sentido de avance, algo que no se había visto, y pues evidentemente los grandes avances que hubo a partir del armamento, de todo lo bélico. Y Francia, pues tiene que estar un poco como a la altura de todos estos países que habían salido victoriosos, pero pues evidentemente la situación económica y política era bastante delicada en el país y pues globalmente como elementos principales pues el avance, el inicio de la Unión Soviética y por ende el avance del socialismo dentro del continente, el comunismo, perdón, que generó como un miedo en todos estos países con temor a la revolución
de los trabajadores y que genera además una época muy interesante para los movimientos artísticos, que Cassandra antes que diseñador y tipógrafo era artista plástico, eh, y que de alguna manera las obras de este autor cogen como referencia para poder desarrollar las propias suyas. Entonces creímos que esta época de 1925-1935 terminaba la guerra en 1919 y empezaba la Segunda Guerra Mundial en 1945, y el crack del 29 era una época muy interesante para entender cómo era ese pasar de una época de terror que fue la Segunda Guerra Mundial, una época de eh, como superficial felicidad en los años, los bellos años, y el miedo que tenían y que creían imposible que era el comienzo de una Segunda Guerra Mundial. Entonces de ahí escogimos nosotros el interés particular y el contexto global de nuestro análisis pertinente a Cassandra. También yéndonos un poco a lo que viene siendo lo local en Francia, ocurrieron varias cosas, entre ellas muchos temas políticos y sociales que ponían como en duda lo que vendría siendo la potencia de Francia. En ese momento, en aquellos años 20 y 30, en esa convergencia, se decía que Francia era como hoy en día decir Estados Unidos. Era la potencia mundial y eran los que básicamente daban como la plata a todos. Sin embargo, esto no era tan así. Francia estaba en un estado de decadencia, en un estado con gran conflicto. Y eso nos pareció curioso cuando lo relacionamos con los pósters de Cassandra, ya que en los pósters se ve como una idea de progreso, de civilización, de un país mucho más avanzado. Claro que pues coger un total de 75 obras, pues como que se nos queda muy grande el asunto. Entonces decidimos seleccionar solamente 10, de las cuales 2 son portada de revista. 10 piezas, 10 pósters de estos que terminan siendo promocionales casi todos, salvo las revistas, que pues son revistas. Y pues de ahí ya empezamos a hacer todo el análisis pertinente del asunto. Las piezas son Le Intrans... me perdonarán, perdón que no sé hablar la pronunciación. Le Intransigant, Grand Spot, Nord Express, Triplex, Tubonet Aleau, Newspaper, Air Orient, Dubonet La Illustration, Midsummer Fashion y American Fashion. Sacamos varios análisis, entre ellos análisis compositivo, semiótico, del discurso de progreso y artístico, en los cuales, si hablamos puntualmente de lo artístico para complementarlo todo, ya que las herramientas de análisis hicimos como un complemento, un compendio de todo, vemos que en un inicio el diseñador buscaba utilizar las técnicas de los movimientos, buscar la idea del mismo movimiento, pero sin la necesidad de tocar los ideales de ese movimiento. Por ejemplo, si hablamos del futurismo, ellos velan por la guerra y velan por el avance tecnológico y la velocidad. Si bien no se sabe con exactitud cuál es la inclinación política de Cassandre, se ve en sus piezas que en la idea futurista él sí quería mostrar ese avance tecnológico que está teniendo Francia. Ya también cuando nos remitimos a lo estético, cuando ya hablamos de la composición cubista, vemos que él sí buscaba abstraer la esencia de la representación de las formas y de la persona, más sin embargo no buscaba necesariamente las mismas ideas de mostrar otro punto de vista que decía Pablo Picasso. Sí, claro, porque dentro de lo que nosotros encontramos fue pues que existía esta relación con las vanguardias que se estaban formando en este periodo posguerra a partir de diversos cuestionamientos pues las ideologías que primaban. Pues entonces nosotros también hicimos un análisis de este discurso de modernidad que buscaba dar Francia, como menciona Natalia, eh, que pues estaba presente, por ejemplo, en vanguardias como el futurismo que buscaba mostrar la velocidad, usaba puntos de fuga, formas muy ortogonales que buscaban dar como esa ilusión de velocidad, de progreso, de tecnología.
Eh, entonces, pues está presente este discurso en algunas de las piezas, más no en todas, donde se encuentra pues que entonces es posible pues inferir, o puede que no estemos todos de acuerdo, pero pues inferir que Cassandra usaba estas vanguardias y la estética de estas vanguardias como un medio también para generar una inercia visual en el consumidor, más allá de estas nociones de la modernidad. Correcto, Y pues, correcto. Frente... Ah, no, ¿te dale, dale. interrumpo? No, no, dale. No, pues correcto. Pues teniendo en cuenta todo el periodo que se estaba dando en Francia, frente a lo que estábamos, bueno, lo que Cassander quería expresar, era pues todo este periodo en el cual ellos podían, bueno, querían demostrar de cierta manera que no habían perdido. Entonces lo que era importante para ellos dentro del momento era mostrar el avance tanto tecnológico que se estaba dando, y pues acá, pues como lo hemos estado discutiendo, pues se le conoce mucho por traer estas vanguardias a una figura o herramienta en la cual vendría siendo el cartel. Pues igual es necesario entender que frente al análisis compositivo de lo que hacía Cassandre en sus obras, pues era muy, o sea, él tenía cierto discurso frente a lo que tendría que ser el cartel y lo que debería causar en las personas que interpretaran dicho cartel. Pues más explícitamente él hablaba de que pues estos carteles tenían la necesidad de ser simples, no deberían causar confusión al espectador y tendrían que tener un mensaje que a simple vista se interpretara rápido y sencillamente. Eh, entonces, pues es muy evidente el avance tecnológico dentro de los carteles o las piezas que pues, en sí quiso demostrar Cassandre. Pues, a ver, frente a esto, pues tenemos la de Nord Express. Pues encontramos que son figuras que no tienen ciertos detalles, por lo mismo de la interpretación, son figuras muy geométricas, con ciertos puntos de vista o ciertos puntos en los cuales, pues, entrando ya a leerlas como diseñadores, pues se manejan paletas de colores muy restrictivas, no se usa cierta cantidad de colores, tiende siempre a usar paletas muy frías, dependiendo también del hecho producto que estaba dando. Pues volviendo al tema del Nord Express, pues se puede visualizar como la figura del tren, que está compuesta por figuras geométricas en línea, los cuales podemos ver círculos y rectángulos como elementos que abundan en la gráfica. Eh, Igual frente a esto, pues se hace la exaltación pues, a todo esto de lo ferroviario, de la admiración del desarrollo de la industria automovilística, y pues este tipo de discursos son muy característicos del futurismo, en los cuales pues también se evidencian ciertos discursos políticos de extrema derecha, pero este tipo de discursos solo pueden ser entendidos por el contexto histórico y la localización que se daba en dicho momento. Igual, pues entre, digamos, como la principal, como, no como conclusión, pero el aspecto que más a resaltar en el análisis de los mensajes, porque de lo estético, como ya entendemos, evidentemente estaba referenciando muchas de características principales de algunos movimientos de la época, eh, pero también como desde el análisis de cómo era la composición de él, porque por ejemplo habían algunas de sus obras como elementos recurrentes o elementos que sí, que eran constantes dentro de sus obras y que por ejemplo pues, en el lienzo que nosotros llegamos a desarrollar, evidentemente pues las portadas de revista porque están promocionando más que todo como pasarelas y eso casi no se notaba, pues no así que no estaban presentes, pero, por ejemplo, hay otras piezas como North Express, la Intranscendent, que tienen la constante de los cables eléctricos, de los aislantes, el movimiento del tren, ya Felipe mencionaba lo de las perspectivas, y pues todo eso en ciertas piezas pues tenía una intencionalidad que no, que pues digamos, como comparándolo con ese análisis de contexto, pues no tenía mucho sentido con la realidad de Francia, ¿no? Correcto, O sea, sí, pero digamos, hay que entender que pues Casandre como tal veía era esta posición frente al cartel, o sea, el tema de las revistas, pues como era Bazar, que era una revista de modas, pues él aunque usaba ciertas referencias a ciertas vanguardias, pues no buscaba crear ese discurso frente a la posición de revista, sino que pues su discurso iba más implícito a lo que era el cartel y lo que tenía que interpretarse correctamente con lo que tú estás diciendo. Exacto. Y ya para cerrar esta presentación, eh, pues vamos a dejar que Cassandre nos dé pie a tomar la decisión de cuál fue la conclusión de todo el análisis. Y es que él dice, abro comillas, el cartel no es pintura ni decorado teatral, sino algo diferente, aunque a veces utilice los medios de uno u otro.
El cartel exige la renuncia del artista a afirmar su personalidad. Si lo hace, rompe las reglas del juego. La pintura no es un fin en sí misma, mientras que el cartel es un medio para un fin, un medio de comunicación entre el anunciante y el público, semejante a un telegrama. El cartelista desempeña la labor de operador de telégrafos, perdón. En consecuencia, emite y transmite un mensaje que no debe contener información detallada. Únicamente se exige de él que establezca una clara, poderosa, simple, y precisa comunicación. O en lo que podríamos resumir, Cassandre lo que pensaba era que el cartel debía ser un medio de comunicación en sí misma y debía tener varios elementos que bordearan la idea de estoy comunicando una idea, que esta es en general, Francia está ok y aquí no tiene nada que ver, no tenemos problemas. Yéndonos a la cultura pop, exacto, y yéndonos a la cultura pop, no hay guerra en Basin C. Sí, Sí, así, exacto, sí. deberíamos concluirlo ahí o hablamos un poco como de esas conclusiones personales que hicimos cada uno. Y así es como nuestra querida compañera cierra este capítulo. Muchas gracias. Ok.